¿Hay alguno que me encuentre ahí? Santiago capítulo 5 versículo 21. ¿Quién lo tiene? Ninguno lo debe tener, porque es hasta el 20, ¿no? Por eso dice, aparentemente, si no, es una Biblia añadida de esa. Mire, hermano, allí la palabra de Dios, vamos a leerlo en diferentes versiones. Hay unos hermanos que tienen unas Biblias por ahí que yo he regado, ¿verdad? Le voy a pedir su asistencia por un momento para que me lean ese Santiago. Voy a leer Reina Valera primero y luego ustedes me lo leen en esas versiones, ¿ok? Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20. Esos son los versículos que vamos a estar leyendo, si Dios me lo permite, en esta noche. Padre Santo, en esta noche nos encomendamos a ti y te rogamos que tú hables a nuestros corazones por tu palabra. Sabemos que no hay como tú para hablar, para instruir, para amonestar, para redarguir, y que tu palabra es poderosa para instruirnos en la justicia, Señor, y enseñarnos juicio y equidad y todo lo que es agradable ante ti. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo sea el que grabe sus palabras en nuestros corazones, de manera que tengan fruto en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te pido estas cosas creyendo. Amén y amén. Y dice la palabra de Dios, hermanos: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Léeme, Robertito, la versión Pechita. Si alguno de ustedes se desvía del camino de la verdad, hermanos míos, y alguno lo hace volver de su extravío, sepa que el que haga volver al pecador de su extraviado camino salvará su alma de muerte y cubrirá sus muchas faltas. Amén. Yajaira, léeme la versión La Biblia para Todos. Hermanos míos, alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad. También es posible que otro de ustedes lo ayude a volver. Recuerden esto: el que lo ayude a volver de su error lo ha rescatado de la muerte eterna, y así verá muchos pecados perdonados. Gloria al Señor. Y la otra versión, la versión fácil de leer. Hermanos, si alguno de ustedes se aleja de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador a la verdad lo salvará de la muerte y hace que se le perdonen muchísimos pecados. Amén. En estos versículos de esta noche estamos hablando acerca de la oración o la petición especial de Santiago para con las personas que están descarriadas. Una persona que está descarriada puede que sea cristiano o puede que no lo sea. Toda persona que no sea cristiana obviamente está como descarriado y perdido. Pero hay cristianos que por un momento, muchas veces, ¿qué les sucede? Tienen un traspiés y se alejan por un tiempo de la verdad. Y por eso es que le dice: hermanos míos, si alguno de vosotros, hágase esa pregunta, si alguno de vosotros se ha extraviado. Él está hablando a quién? ¿A los inconversos? Está hablando allí a los creyentes. Aunque Santiago no menciona específicamente la oración en estos versículos, la oración está implícita. Acuérdense que hemos estado hablando de la oración, y una de las cosas que nosotros debemos hacer por aquellos que se desvían de la verdad es primeramente ¿qué? Orarle a Dios sobre ellos y luego ir a donde ellos y hablarles ¿de quién? De Dios. Ese es el orden correcto, porque el quien prepara el corazón y lo capacita es el de Dios, tanto el tuyo como mensajero de Dios, como el de él como receptor de la palabra. Siempre usted y yo vamos a depender de la ¿qué? De la soberanía de Dios y de la obra del Espíritu, que es el verdadero conquistador de almas. Si oramos por los afligidos y enfermos,
Seguramente que también debemos orar por el hermano que está como descarriado, ¿verdad? Pero no descarriado de cualquier cosa. Ahí está hablando específicamente de algo. De la verdad. ¿A qué se refiere eso? ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede decirme eso? ¿A qué se refiere eso? Está descarriado de la verdad. Ya sabemos que está apartado, que está alejado, que está descarriado, pero cuando se refiere a la verdad, ¿de qué se está hablando ahí? Está comenzando a tener ¿qué? Algo está sucediendo en su vida. ¿Esto era común que sucediese? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí? Y más en aquel entonces donde había tanta opresión de parte de sus propios hermanos, sus contemporáneos, los judíos, que decían: tú eres un traidor, tú eres un vendido. ¿Cómo tú te atreves? No vengas a mí, tú no existes para mí. Cuando tú abrazabas la fe del Hijo de Dios, tus familiares judíos te celebraban un funeral imaginario y tú estabas enterrado. Era como si tuvieras lepra y no existiese. Y para una persona recibir ese impacto en su corazón era doloroso, porque era su familia y sus amigos con los cuales había compartido durante tanto tiempo. ¿Usted cree que eso es una decisión fácil? A veces nosotros tomamos estas decisiones y los vemos como algo ligero, pero póngase a pensar, ¿cómo tú te sentirías, Genoveva, si todos tus hijos deciden celebrarte una muerte imaginaria y olvidarse de ti, nunca más hablarte por tu haber aceptado a Jesucristo? Tú seguirías amando a Jesucristo, pero ¿cómo se sentiría en tu corazón? ¿Me está entendiendo? Tenemos que llevarlo a ese punto. La pregunta es, mientras más tú amas, más duele. Mientras más cercano al corazón la persona, más doloroso. Estamos hablando de familia y de muchas familias. Y luego la persona era echada a un lado como si fuera un inmundo, un leproso. Miren lo que hacen todavía los asídicos cuando ellos ya te han celebrado eso. Tú le hablas, mira que si esto, que si lo otro, y ellos hacen. Y le cierran la puerta a la persona y hacen como si no hubieran escuchado a nadie, como si la persona no existiese. Lo ignoran completamente. Aunque tú grites: estoy aquí, mírame, háblame, dime algo, y ellos. O sea, la presión era fuerte. Y si la persona tenía necesidad económica, como muchos de estas personas que eran maltratados por los gentiles, ¿en dónde era que se refugiaban? En la hermandad judía. Pero ahora también, no tan solo los gentiles estaban contra ellos, también tenían a los judíos y ellos eran el salmón del sándwich. Y de momento decía: esto es lo que significa seguir a Cristo. El abandono completo. Que mi familia no me quiera. Muchas veces no pensamos en eso. Oye, ¿hasta dónde está dispuesto usted a seguir a Jesucristo? Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él dijo claramente lo que conllevaba seguirle. Él fue tan claro que todos los que abrazaban la fe sabían. Él no les contó una historia fantasiosa de una vida color de rosa. Él dijo claramente: el que me sigue a mí la va a tener difícil, porque yo no soy de este mundo y el mundo me aborrece. Así que muchas veces seguir a Cristo te llevará a tomar unas decisiones sumamente fuertes y van a afectar tus emociones. Y tú tienes que dejar tus emociones como una libación ante el altar del Señor. No es que no sientas, duele, tú eres humano y va a doler, pero se la vas a tener que dejar al Señor para que el Señor sea tu consuelo. Porque tú tienes que tomar una decisión y que Dios sea tu todo. Pero muchas veces nosotros no estamos ni siquiera dispuestos a negar lo más mínimo por causa del Señor. Si usted no está dispuesto a negarse a sí mismo por causa del Señor en las cosas más simples de la vida, ¿estará dispuesto usted a negarse a sí mismo por el Señor en las cosas difíciles?
Siéndole infiel en lo poco, le será fiel en lo mucho. ¿Para qué son las pequeñas pruebas en la vida del creyente? Para ir formando ¿qué? Carácter y disciplina. Y si no nos disciplinamos en lo poco, estaremos disciplinados en lo mucho. Esta gente estaba atravesando un momento difícil y muchos de ellos decidían, lo que me conviene es más o menos alejarme, porque esta gente me está alejando a mí de la ley de Moisés, la cual mis padres han creído que si la circuncisión, las cuales mis padres me han creído por mucho tiempo, y ahora está diciendo que solamente en Jesucristo hay vida eterna. Lo mismo que le pasaba a los hebreos. Razón por la cual el autor quiso presentar que Cristo era más grande que los ángeles, era más grande que Moisés, era más grande que la ley, era más grande que el sacrificio, era el ejemplo verdadero de la expiación. ¿Sí? Mire, estos versículos tratan especialmente con el ministerio tuyo y mío, el ministerio de la iglesia, con los creyentes que se descarrían. Ya sea siguiendo enseñanzas que, porque se separan de la verdad. Si se separan de la verdad, ¿qué están haciendo entonces? ¿Cómo? Si tú te separas de la verdad, estás escogiendo elegir, o estás eligiendo irte por el camino de la mentira. Y allí Dios te manda a ti y a mí a intervenir con estos creyentes. Aquí no estamos hablando de pertenecer a otras iglesias de Cristo. Aquí estamos hablando de abrazar enseñanzas falsas que nos separan de la verdadera fidelidad a Cristo. No tenga en su corazón este pensamiento que es fadulo y arrogante. Si tú te vas de aquí, te vas a perder, porque esta es la única iglesia del Señor. Si usted ha pensado en eso, eso no es correcto. Dios tiene su iglesia en muchas partes. Usted debe estar más preocupado que la persona siga perseverando. Si no aquí, aunque sea donde, en otros redil. Pero que persevere. Que persevere también en donde, en la verdad, en la fe. Yo me acuerdo que no es la única iglesia donde ha pasado eso, pero había una iglesia allá abajo, que no voy a mencionar el nombre, donde el pastor le decía a los estudiantes que si se iban de la iglesia se perdían. Porque a la única iglesia que podían pertenecer era esa, y los papás pertenecían a otros miembros, y él pretendía que los hijos se fueran a la iglesia de él y que los papás los siguieran a ellos saliéndose de sus iglesias. Porque ellos eran los únicos verdaderos. Eso lo hace esta iglesia que es evangélica, lo hace. Lo hacen los testigos de Jehová, lo hacen los adventistas del séptimo día, lo hacen los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días. ¿Qué tienen en común estas iglesias? Todas dicen que solamente a través de ellas hay salvación. ¿Pero qué dice la Biblia? Porque en ningún otro, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos, sino solamente en cuál, en el nombre de Jesucristo. La salvación y la seguridad eterna de cada creyente se encuentra solo en Jesucristo. Cuando nosotros comenzamos a pegarle al evangelio de esa manera y a buscar salvación ajena a Jesucristo solo, entonces comenzamos a predicar un evangelio diferente, y la Biblia dice que nos volvemos y nos ponemos en una posición de maldición. Somos anatema, lo dice el apóstol Pablo, y dice: si aún un ángel del cielo
Parece que sabía que en el año 1800 iban a venir los mormones a decir que el ángel Moroni y todas esas cosas, ¿verdad? Ándale. ¿Ah? Diga, hermano. Uno entiende que la gente se mueve de un lugar a otro, Sí, pero uno tiene que buscar que esa persona tenga estabilidad, sí, porque eso se convierte a veces en lo que nosotros vulgarmente decimos un vacilón. O sí. sea, hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Entonces, la persona, Háblalo duro para que te escuchen ahí, sin problema, y no tengas temor en decir todo lo que hay en tu corazón con respecto a eso, porque por ahí vamos. o sea, lo que yo estoy tratando de decir es que las personas cambian, van y vienen. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. O sea, uno entiende que la iglesia de uno es la iglesia verdadera. En un sentido, ¿verdad? De lo que uno piensa por la enseñanza y cosas así. Pero hay personas que cambian. Y eso es lo que demuestra inestabilidad muchas veces en toda la persona en las cosas que han creído o no han creído. Entonces, pues, cuando están en ese vaivén, entonces que comienzan a introducirse enseñanzas falsas. Entonces, el problema es que van allá, recogen de allá. Pues, Recogen de todos lados. mira, esta en mi iglesia hay hermanos que han dicho, yo me acuerdo una vez que una vez saliste a cantar muy rato y alguien dijo, no, yo no voy porque te canto rato. Sí. Yo digo, ¿dónde está eso? Sí, porque hay razones correctas para irse de un lugar, pero hay razones incorrectas para salirse de una iglesia. De hecho, solamente hay una razón correcta para salirse de la iglesia: que no estén predicando ¿qué? El evangelio. Si no están predicando el evangelio y tú te das cuenta que se han desviado de la verdad, y eso es todo, y tú eres el único, pues ¿qué es que tú debes hacer? Es la única excusa que tienes para qué, para irte. El hermano está hablando de una gran verdad, la verdad de sembrar tus raíces y crecer. Él está hablando del fruto. Ese debe Sí. ser La norma. Porque fíjate, muchos de los que estamos aquí, en cualquier momento pudimos habernos ido. Pero uno tiene que poner los pies sobre la tierra y comenzar a pensar. O sea, lo que uno ha aprendido, lo que han enseñado a uno no lo puede Menospreciar. tirar al garete. Mira, yo estoy leyendo un libro que se titula Lo bueno y lo eterno. Y una cosa que él dice es que muchas veces lo que nosotros creemos bueno, no es bueno nada, es una falsedad, porque lo único bueno que nosotros tenemos es la verdad. Eso sí. O sea, y lo bueno no puede sustituir a la verdad. Por eso es que aquí, fíjate, cuando habla, dice, muchos se han extraviado de la verdad porque se han ido en pos de lo que ellos consideran bueno. Pero ¿será bueno eso lo que ellos consideran? O sea, rechazan la verdad por cosas que realmente muchas personas que, mira, a veces tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Sí, Y mira, ellos piensan que las cosas del mundo son buenas, pero realmente son buenas. O sea, si está en contra de lo que dice la verdad, no es bueno nada, porque la verdad aquí lo establece con Dios. Ahora, estas personas que se mueven, lo que yo he notado en el tiempo que llevo en el Evangelio, es que nunca encuentran una iglesia estable para ellos. Porque lo que están buscando es una iglesia perfecta. Y eso no existe. Entonces ellos buscan cualquier problema para irse. O el pastor, o el hermano me miró mal, o aquel me hizo aquello. O sea, y lo que hay es una falta de estabilidad en esos hermanos. Mire, todos tenemos problemas. Nosotros todos aquí, Swindler escribió un libro que habla acerca de que somos, nos dice que somos como los cortoespines, que tenemos que ubicámoslo nosotros. Eso siempre va a pasar. Ahora, la estabilidad del creyente es bien importante en lo que hemos creído. Porque si lo que hemos creído no sirve, entonces es que no hemos creído nada. O sea, lo que nos debe sostener aquí es la verdad, que es la que tú estás mencionando, de Cristo. Pero cuando nosotros empezamos a mirar
Sí, eso es una dinámica que hay. Lo que pasa es que el autor en Santiago no está hablando de eso, porque en Santiago no existía ese problema de tantas denominaciones evangélicas. Aquí lo que había era pecado. Aquí lo que había era que ellos se estaban volviendo ¿a dónde? Al judaísmo. Ellos estaban volviendo ¿hacia dónde? Para atrás. Cosa que tú no puedes hacer, porque cualquiera que pone su mano ¿en dónde? En el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. ¿Ve? Y el Señor estaba hablando de esa cosa, porque había muchas iglesias, muchas, y todas eran cristianas y seguían la doctrina de los apóstoles. Pero se estaba levantando también un movimiento que era el gnosticismo. Si tú te desviabas también del cristianismo bíblico al gnosticismo, pues entonces abandonabas. Pero eso era una iglesia o una congregación claramente que pagana. El problema aquí es diferente. El problema en el tiempo de hoy es que son iglesias evangélicas. ¿Sí? Pero muchas personas tienen el asunto de que no tienen un compromiso con la iglesia local. No tienen un compromiso serio. No echan raíces. ¿Verdad? No es eso lo que está hablando ahí está hablando de otra cosa. Pero según lo que el hermano está hablando, eso también es verdad. Hay personas que no tienen sus raíces bien establecidas. ¿Y qué sucede? Se mueven a otra maceta. Tú mueves la planta a otra maceta y después la mueves a otra maceta y no esperas que crezca. ¿De qué tamaño se queda la planta siempre? ¿Puede dar fruto así? No le das tiempo ni a crecer ni a nutrirse. Y no todos los terrenos son los mejores para ciertas clases de plantas. ¿Puede qué? En ese traspaso puede hasta qué suceder? Hasta secarse la planta. Sí. Fíjate, yo siempre me he preguntado hasta dónde llega uno. Porque tú hablaste ahorita de una persona llamarle, que amamos no solamente a ellos, sino a aquellos hermanos aquellos que no son de ellos no lo mandan. Pero fíjate, porque yo he llegado con algunos hermanos en un sentido de hecho, he llegado con mi hija también. Y he tratado de que pues, las ideas que tienen y los asuntos que tienen, pues hay que tratarlo donde Dios los pone a uno. Tienen que hacerlo, O y sea, lo está haciendo bien. Porque siempre se van con el mismo problema y no resuelven nada. Ahora, hay hermanos que tienen problemas doctrinales y de pensamiento, y claro, uno lo ama y trata de que vuelva, pero muchos de ellos a veces lo que hacen hacer perder el tiempo a uno. Eso es lo que quiero decir. O sea, no es que uno no deje de amarlo. Yo sé que hay un hermano que yo he amado mucho, pero las veces que yo he tratado y he hablado y eso, no funciona. No funciona. Porque su corazón está engrosado. Y tiene otro tipo de pensamiento. Y tienen otro tipo de pensamiento. Y eso yo no lo puedo cambiar. Nadie aquí lo puede cambiar. Y tal vez si llega aquí va a crear ¿qué? ¿Un qué? Un cisma. O va a buscar adeptos. Eso sucede también. De hecho, eso es parte del estudio, más al frente lo voy a hablar. Eso se va a tocar también, es parte de lo que hoy vamos a mencionar, si Dios lo permite. Pero mire, hermanos, estos versículos tratan de nuestro ministerio hacia un creyente que se desvía de la verdad y se mete en pecado, porque desviarse de la verdad es pecado. El verbo ha extraviado sugiere que ha sido un alejamiento de sopetón. ¿Cómo ha sido? Paulatino. Ha sido un alejamiento gradual. Mayormente nosotros cuando caemos o nos desviamos de la verdad, por lo general no es como una mentira bien grasa, es poquito a poco, porque la mentira satánica es sutil. Satanás es bien sutil
en la mentira. Y nosotros tenemos que tener cuidado con sus sutilezas, siendo como cuidadosos y diligentes de las verdades que hemos aprendido de Cristo por medio del Espíritu Santo y su palabra. Es muy triste decirlo. El término que se usaba en el Antiguo Testamento era descarriado. Es muy triste, pero esta tragedia de descarrío se está viendo mucho en nuestras iglesias. Y siempre la gente va a echar un culpable, pero por lo general la culpa está ¿dónde? Sí, porque somos locos echando culpa. Miren, yo he ido a varias iglesias y los pastores con que hablo me dicen lo mismo. Todos los hermanos tienen un concepto de cómo ellos deben pastorear. Los pastores de iglesias grandes me dicen, hermano, aquí hay más problemas que en la tuya, hay más gente. Lo que pasa es que se pierde en la multitud y tú te pierdes en la adoración, pero no ves tras bastidores. Son problemas hasta mayores, porque donde hay más gente, hay más problemas. Eso es como el campo y la ciudad. Lo único que como hay tanta gente en la ciudad, no te alcanza a ver todo. Muchos de esos pastores necesitan ayuda de otros pastores y consejeros que los ayuden a pastorear su iglesia porque no dan abasto. Y todos los hermanos, todos los de la congregación tienen un concepto de cómo debe ser un pastor. Y muchas veces este concepto no es bíblico. Y quieren asignarle, todos ellos tienen una agenda especial para el pastor de qué debería hacer. Pero cada pastorado y ministerio es distinto. Y el llamado de cada iglesia es distinta. Y los enfoques de Dios a través de las distintas iglesias de Cristo pueden ser distintos. Hay iglesias que son poderosas en el matrimonio, con ministerios de matrimonio. Hay iglesias que son poderosas en ministerios doctrinales. Hay iglesias que son poderosas en el ministerio del servicio. Hay iglesias que son bien poderosas en el ministerio del evangelismo. Se supone que todas hagamos de todo, pero hay algunas que son mejores en unas cosas que en otras. Porque Dios las ha habilitado por su Espíritu Santo con los dones que le ayudan a moverse en esa área. Entonces, usted tiene que tener cuidado en sus juicios como miembros de congregación, y los hermanos y las ovejas de otras iglesias a veces vienen a hablarme a mí, a darme quejas de los pastores de ellos. Pero yo sé que también hay hermanos de aquí que le dan quejas a otras personas. Es la misma vaina. No hay nada nuevo debajo de esto. Y yo lo sé porque algunos de esos pastores me han llamado por teléfono y me lo han dicho. Y yo he hablado con los hermanos que yo sé lo que han dicho. ¿Por qué? Porque yo creo la Biblia. Y yo sé lo que pasa. Eso es normal. Y siempre a mi mente viene el versículo bíblico. Ten cuidado, Antonio, que tú sabes que muy bien tú también en un momento dado hablaste del otro. ¿Ve? El Espíritu Santo me coge. Entonces, ¿para qué él hace eso? Para que yo muestre que misericordia y gracia. Oye, porque todos nos sentimos dolidos por una cosa u otra. Eso uno lo entiende. Eso es normal. Yo le doy gracias a Dios por todos esos pastores que de vez en cuando me dan un consejito. Hermano, no hagas esto, que son mayores que yo, tienen mucha más experiencia, no hagas lo otro, evita esto. No te consumas en esta área. Cuidado de no perder a tu familia. Saca tiempo para esto, saca tiempo para lo otro, porque uno puede comenzar a hacer muchas cosas y no saca tiempo. Nos desviamos, pero mire, algunas veces dice la Escritura en Gálatas 6:1 que hay hermanos que son sorprendidos en alguna falta, pero por lo general el resultado del pecado viene por un desliz, como mencionamos, lento, gradual, paulatino.
Tal condición es una condición peligrosa porque la Biblia dice que este ofensor, como es hijo, puede ser castigado ¿por quién? Por su padre. ¿Quién es su padre? Mira, si un hijo se está extraviando, ¿tú te crees que Dios se va a quedar con esa? Y no lo va a justificar. Mire, Dios no es un padre que... ¿Cómo se dice cuando tú tomas a un nene y le permites todo? ¿Cómo? Dios no es un padre permisivo. ¿Cómo se dice cuando tú coges a un nene y dejas que haga lo que le da la gana? ¿Usted cree que Dios malcría? La verdad es que la Biblia dice que Dios castiga para que participemos ¿de qué? De su santidad, ¿verdad? Para que nos apartemos. Un pecador dice, tenemos un ejemplo en 1 Corintios 11:30, donde Dios castigó a los miembros pecadores de la iglesia de Corinto, de tal manera que algunos de ellos se lo llevó consigo al cielo. Esa es una manera bonita de decirlo. Estaban haciendo lo que no tenían que hacer, menospreciaron la mesa del Señor, desviándose de la verdad, y posiblemente se arrepintieron. Pero el Señor le dijo, tú no te vas a dejar pecar más. ¿Contra quién? Contra mí. Y el Señor, que es bueno, que es misericordioso, se llevó a alguno de sus hijos al cielo. Y dice la Biblia, para que no fuesen condenados ¿con quién? Con el mundo. Y los salvó, dice la Escritura, como aquellos que escapan entre las llamas. La ilustración es de un hombre cuya casa está en llamas. Y posiblemente el hombre, hay que llevarse esto, y hay que llevarse lo otro, y esto y lo otro, y trata de coger una bolsa, pero la llama está tan fuerte que lo único que salva es su vida, porque hasta la ropa interior se le consume allá adentro. Salió desnudo. Lo único que salvó fue su propio ¿qué? Muchas veces Dios hace eso ¿con quién? Con sus hijos. Que se han descarriado. Pero tú y yo, como cristianos, ¿tenemos responsabilidades con estos hermanos que se han descarriado? El hermano está haciendo su parte, él lo dijo. Él ha trabajado con su familia. Eso es parte de su responsabilidad como ¿qué? Como papá. Pero también como creyente y como parte de la iglesia. Nosotros también tenemos que trabajar. Tenemos que hacer el esfuerzo. Si la persona no quiere, pues ya tú no puedes obligar a la persona. Ya es otra cosa. Mira, yo podría, no, ahora no, está bien. Porque si tú haces las cosas así, especialmente los seres humanos, en vez de abrir puertas, lo que haces es levantar ¿qué? Y uno tiene que ser sabio. Ahora, este extravío es peligroso, por como dijimos, porque el ofensor puede influenciar a otros, que fue lo que estábamos mencionando. El ofensor puede influenciar a otros y también junto con él extraviarlos. Y ese es el peligro que posiblemente también está en la mente del hermano. La posibilidad de que esta persona con un pensamiento distinto y una enseñanza distinta esté tan metido en eso que cree, que trate de mover a la iglesia a tal lugar porque él piensa que es así. Entonces crea cismas y pleitos y grupitos. Eclesiastés 9:18 dice al respecto de esto. ¿Quién me lo puede leer? Eclesiastés 9:18. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene, Lucy? Léemelo, pásame el micrófono a Lucy. ¿Qué dice Eclesiastés 9:18?
Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Ok, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Hay personas que si no se trabaja con ese asunto, pueden destruir a muchos, porque tal vez tengan una raíz de amargura, y dice la Escritura que puede esta raíz de amargura corromper y enroscarse en muchos. En casa hay unas raíces de esas que se enredan. Mira que yo le he metido machete. Se vienen hasta aquí. Yo he hecho ensalada con esas raíces. Y corto, y corto, y corto, y corto. Y parece que viene de casa de un vecino. Y corto, y corto, y corto. Y parece que es brujo. Crece, llueva o no llueva. Y de repente se enrosca en donde tú te menos imaginas y es un problema verdadero. Eso es lo que puede suceder en las iglesias con una persona con una raíz de amargura o con una persona que será enviado de la doctrina de la verdad. ¿Sí? Y más si tiene una buena relación con alguien, cuando tú eres amigo de alguien, tú puedes usar esa amistad ¿para qué? Para ir socavando el fundamento de la otra persona basado en la amistad. Verdaderamente estás haciendo el trabajo del diablo en ese momento, pero muchas veces nos aprovechamos y hacemos eso. Y es peligroso, porque entonces estamos laborando no para Dios. No estamos trabajando para Dios, porque el que trabaja para Dios, ¿qué promueve? La unidad en el vínculo perfecto del amor y de la paz. El amor de Cristo lo constriñe y eso es lo que promueve. Esta es la razón por la que muchos miembros espirituales de la congregación deben intervenir y ayudar a la persona que se ha descarriado. Énfasis en miembros espirituales. ¿Qué quiero decir con miembros espirituales? Dímelo ahí. Gente que está madura, gente que está crecida en la verdad. Gente que tiene el corazón correcto, el tacto correcto, como dice Gálatas 6:1. Gente que sabe hacer las cosas con espíritu de mansedumbre. Todo el mundo tiene espíritu de mansedumbre cuando trabaja las cosas. Si usted no tiene espíritu de mansedumbre, no se ponga a aconsejar. No sea que usted dé una palabra y haga más daño que bien, aunque la intención sea buena. Si una persona que no es médico tiene una buena intención y opera el corazón de una persona, pero sus intenciones son buenas, pero mira, se lo llevó la policía arrestado, pero mira, en mi corazón no había nada hacia malo hacia él, yo lo quería operar, pero usted es médico, usted es cardiólogo, no, cirujano, usted no. Las intenciones no importan, usted no tiene que, lo que se requiere para hacerlo. Por eso es que en la iglesia Dios ha puesto gente con ciertos dones que están gobernados por el fruto del Espíritu para trabajar con estos problemas de la mejor manera, sin despertar y que se entere toda la congregación y toda la congregación esté. El origen de este problema se encuentra en la expresión del texto extraviado de la verdad. 5:19 de Santiago. La verdad significa, por supuesto, la palabra de Dios. Esta persona se había extraviado de la palabra de Dios. Jesucristo dijo acerca de la palabra de Dios: tu palabra es verdad. A menos que el creyente permanezca cerca de la verdad, cerca siempre de la verdad, comienza entonces ¿qué? Si el creyente no permanece cerca de la verdad, comienza gradualmente ¿a qué?
alejarse. Por tanto, es necesario, dice la Escritura en Hebreos, se nos da un consejo al respecto de esto. Vaya conmigo a Hebreos 2:1. Porque este problema también estaba teniendo la gente a quien se le escribió el autor de Hebreos. Dice estas palabras en Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando usted tiene una presión terrible de gente que está detrás de usted, según el texto sagrado, la acción a tomar es que con más diligencia, si usted era diligente con la verdad, en el momento que recibe más presión, pues entonces la Biblia le está llamando a ser más diligente todavía. Si el enemigo aumenta sus fuerzas en contra de usted, usted lo que tiene que hacer es aumentar su empeño en estar cada vez más cerca de ¿quién? De Cristo. Por eso la Biblia dice que para luchar contra el diablo y contra cualquier emisario satánico que trate de desviarte de la verdadera enseñanza de Cristo, la manera en que tú lo vas a hacer es sometiéndote a Dios. Y de momento dice, el diablo de vosotros huirá. Pero primero te tienes que someter a Dios. O sea, mientras más difícil sea la batalla, entonces lo lógico es que más cerquita tengo que estar de Dios. Sí, cuando los pollitos ven peligro, ¿a dónde deben correr? El problema es que mucha gente, por alguna razón en su mente, algo le ha pasado. Han olido alguna especie de, no sé, hierba espiritual. Y están tambaleándose por la vida y se despegan de Dios. Y en ese momento reciben los azotes más dolorosos que los dejan a algunos como heridos. Con una herida terrible. Jesús le advirtió a Pedro que Satanás estaba listo para tentarlo. ¿Cuál fue la palabra que usó? ¿Qué es zarandear? ¿Ve? Jesús, el Hijo de Dios, le advirtió a Pedro lo que Satanás estaba listo para hacer. Pero Pedro no prestó atención a las palabras de Jesús. Pedro no le creyó a Jesús. Él confió en que él estaba listo y preparado. Cuando Dios te dice algo con respecto a los intentos de Satanás, no seas arrogante. Acércate a Jesús. Como dice Charles Swindoll, acércate más a la llama. Más cerca de la llama. Cuando tú estás cerca de la llama, las serpientes huyen. Porque le tienen miedo a ese tipo de calor. Cuando Pablo se deshizo de una de las serpientes que mordió, ¿hacia dónde lo echó? Hizo así y se desprendió. Si tú quieres que el enemigo te deje de estar clavando los colmillos en todas las áreas y decisiones, acércate a la llama. Que si te clava los colmillos, él también sufra daño. A veces yo oro, Señor, permíteme hacerle daño al enemigo. Yo no sé, morderlo o algo, hacerle algo. Es como cuando un mosquito te está picando y fregando la vida y tú y de momento uno piensa, yo quisiera hacer algo pequeño que le fregara la vida a él. Yo no sé si usted ha pensado eso, pero yo lo he pensado. Señor, úsame para fregarle la vida a ese. Porque mira que frega la vida de uno. Y está ahí.
Pero entonces, ¿cómo podemos hacerle daño? ¿Por nosotros mismos tenemos fuerza para embestir al enemigo? No, someteos pues a Dios. Porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Mira, y no es que usted esté retando ahora a pelear, vete diablo, vamos a pelear, eso sí que es una estupidez. No estoy hablando de eso. Pero que si viene a fregar con usted, si viene a molestarlo, usted esté tan metido con Dios que Él salga herido de la batalla. Porque Dios está con usted y Él viene, no es que usted lo está buscando ni yendo a su territorio para buscarlo, no. Pero si se acerca a usted, que reciba su daño. Yo le estoy orando al Señor eso, que también le pase a ustedes. ¿Qué les parece eso? Señor, que cuando el enemigo venga a atacar a los hermanos de la iglesia, se lleve una sorpresita, que la presencia de Dios en sus vidas, que la manera en que se han separado con Dios también sea tan contundente, que sus vidas estén tan cerca de tu llama, que la llama de la presencia de Dios lo queme. Como la llama quemó a la serpiente que mordió a Pablo. Estoy diciendo algo antibíblico. ¿Parece una blasfemia? No. Tampoco estoy retando al maligno. Pero si nos ponemos a bailar en su territorio y nos muerde, no la buscamos. Martín Lutero hablaba al respecto mucho de eso, de las personas que se ponen a danzar y a bailar en el territorio del maligno. Y dicen, Señor, voy a ir a bailar con Satanás y a salir a un party con él, pero guárdame en el proceso. Así de loco están muchos en este tiempo. Y dicen, eso no es nada, Dios sabe, Dios perdona. ¿No te ha pasado? Ahora te va a pasar mucho con todos esos locos invitándote a todos los lados que quieran ir. Vente conmigo al jangueo. Mira, yo voy a ir. Ay, no te preocupes, Dios perdona, Dios sabe. Además, es un día. Además, tú vas todos los días a la iglesia, es un día. Que falta un día no es nada. Y te pones a bailar con el enemigo. Es como, yo vi un video que me llamó mucho la atención de un hombre cuya hija le dijo, papi, permíteme ir a tal lugar para compartir con ellos. Y él viene y le dice, bueno, está bien, hija, pero acompáñame un momento al trabajo. El tipo era minero. Y ella tenía un traje blanco. Sí, acompáñame un momento a buscar algo a la cueva. Pero papi, se me va a ensuciar el pantalón. Fue, lo buscó a la cueva. Cuando salió de la cueva estaba todo manchado, todo tiznado. Ella se puso a trabajar allí. Ella solamente fue a buscar y a mirar algo que el papá iba a recoger. ¿Quién lo iba a tocar? El papá. El papá. Pero el traje de ella quedó como todo manchado. Te lo voy a poner de una manera para que tú lo entiendas y para que me escuchen los que están en las redes. Esto no es legalismo. Pero si tú vas a la cueva del diablo a danzar, vas a salir con manchas en todos tus vestidos. Aunque no hayas tocado a nadie. Porque algo se va a meter por tus ojos. Y va a llegar a la mente. Va a apoderarse de tu corazón. Y tarde o temprano te socava. Porque el extravío comienza poco a poco y sutil. ¿Captaron? Así que Jesús le había advertido a Pedro, pero Pedro no le creyó a Jesús. Todavía quiso discutir con Jesús. Señor, aunque estos te negaren, yo no te negaré. ¿Qué es lo que tenía que hacer Pedro cuando recibió esa noticia? Arrodíllate, ayuna, ora, métete en la palabra, vete a la cueva de ligas allí, ayuna por 40 días porque no quieres negar a tu maestro. Métete con Dios, medita en sus caminos. Si tú recibes una palabra de amonestación de la posibilidad de ofender a Cristo, lo que Dios te está llamando a hacer es ora para que no caigas en tentación.
No que peleas a Jesucristo diciéndole, no, es que yo voy a mí, yo soy una persona de experiencia. Las personas más experimentadas en la batalla han muerto en las batallas. Un desvío, un mal paso, un tropiezo. Hermano, pero eso no es seguridad. Sí, yo creo en la seguridad en los caminos de Cristo. El que siga por el camino de Cristo, por torpe que fuera, no tropezará. Pero si tú te sales del camino, tú vas a recibir unos cantazos, te vas a romper la pierna. ¿Verdad que sí, Dilay? Está haciendo una meditación y un silencio el muchacho. Dice ahí, Pedro, dice la Escritura que se durmió. Cuando debería estar, ¿qué? Velando. Hay cristianos que en momentos así se duermen en tiempo de guerra. Escuche bien. Si el maligno está rodeando, buscando a quien devorar, el cristiano debe estar durmiendo o velando. Esas amonestaciones eran apostólicas. Ahora la gente diga, no te preocupes, eso no es nada. No, en toda la Biblia, tanto Jesús como los apóstoles en sus cartas nos motivan a ti y a mí a ¿qué? A velar. El resultado de este extravío era el pecado. Y más al frente dice que posiblemente podría ser la muerte. El pecador aquí era un creyente y no un incrédulo. El pecado en la vida de un creyente es peor que el pecado en la vida de un incrédulo. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué tú eres de Dios? ¿Ah? Un hijo. Pero tú como eres edificio de quién? De Dios. ¿Qué sucedería en el Antiguo Testamento si tú fornicas en el lugar santísimo? ¿Ah? Mueres irremisiblemente. ¿Verdad? Según la Biblia, todo creyente vive en el lugar santísimo. Porque el creyente en esta nueva dispensación de gracia, debido a que Jesucristo traspasó el velo, nos ancló al trono y nosotros ahora somos el altar de Dios, el templo del Dios viviente. Y cuando tú pecas en este tiempo siendo creyente, lo que estás haciendo es millones de veces peor que cuando pecabas separado de la gloria de Dios. A mayor cercanía, mayor responsabilidad. Por eso Satanás es irredimible. Y usted y yo vinimos a ocupar el lugar de ¿quién? ¿Quién es que se supone que lleve ahora la adoración? ¿El cuerpo de Cristo? ¿Quién se supone que reine con Cristo ahora? El Espíritu Santo nos ha hecho cuerpo de ¿quién? ¿Con quién nosotros estamos sentados en los lugares celestiales? ¿Qué? Somos la esposa del Cordero. Por eso es terrible cuando alguien se descarría. Y por eso es importante que tú y yo, conociendo la magnitud del pecado de un creyente, busquemos los medios para que la persona se arrepienta y se acerque al Señor. Vuelva al camino. Y si la persona es inconversa, mejor que sea salvo.
El resultado del extravío, habíamos dicho que posiblemente en este caso podría ser, según el texto, la muerte. El pecador aquí era un creyente. Y dijimos que el pecado del creyente es peor que del incrédulo, porque se espera que el impío actúe impíamente. Pero de los hijos de Dios se espera que obedezcan. ¿Qué debemos hacer entonces cuando vemos un creyente desviado de la verdad? Y termino con esto, la semana que viene seguimos. ¿Qué debemos hacer? Por favor, no me boten este papel, que la semana que viene lo vamos a discutir, el que se les dio. Esta es la última parte de este estudio. Unas preguntas de evaluación. El que no la tenga, ¿tú tienes? Este papel. ¿Se acabaron? El que no la tenga, me avisa. Saco más copia. ¿Qué debemos hacer cuando vemos un creyente desviado de la verdad? En primer lugar, debemos orar por él. En segundo lugar, debemos no tan solo quedarnos en donde, en la oración. Debemos buscar la manera de ayudarlo. Alguien se ha desviado de la verdad. Usted ore a Dios, pero busque la manera de ayudarlo. Necesita las herramientas correctas. Si usted no las tiene, busque a otro. Mientras ora por él. Si la persona no quiere ser ayudado, porque piensa que las cosas son de una manera y se ensimisma en eso, usted hizo lo que tenía que hacer. Pero por favor, siga orando. Porque la persona no haya respondido bien, no deje de orar. Porque tal vez no respondió en ese momento. Pero quién sabe si más adelante Dios lo lleva al arrepentimiento. Si es de Dios por eso. ¿Quién sabe? Como usted no lo sabe, ¿cuál es su labor? Usted ora. Dios tiene poder para hacer lo que sea. Para salvar al primero de los pecadores. Es importante que procuremos ganar a los perdidos, pero también es importante ganar a los salvos. Quédese con esto. Es importante que procuremos ganar a los perdidos, pero también es importante ganar a los salvos. Si un hermano peca contra nosotros, debemos hablar con él en privado y buscar la manera de arreglar el asunto. Si él nos escucha, la Biblia dice en Mateo 18:15, hemos ganado al hermano. Así que es tan importante ganar a los salvos como a los perdidos. La Biblia dice, en algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y entonces hay uno que dice, de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ustedes van a tener misericordia con temor. Lo que va a suceder con ellos, eso es asunto de quién. Y ahí está la ley, y si no es de Dios. El único que puede cambiar la piel de un etíope, y ponerle diferentes manchas al leopardo, y cambiar la naturaleza humana, y cambiar un cerdo en oveja, o un lobo en oveja, o transformar el agua en vino. El único que puede hacer esa clase de alquimia, de cambiar una sustancia en otra, se llama Jesucristo. Pero tú y yo, mientras esté de nuestra parte, procuremos estar en paz con todos los hombres en la medida de la posibilidad que Dios nos concede. Amén. Oremos. Padre Santo, te doy gracias, alabo tu nombre, te bendigo,
Te pido por la iglesia de Batalla y por las iglesias de Cristo. Por los miembros de tu iglesia universal. Muchos de los cuales no crecen porque se pasan mudándose de un lado a otro y nunca echan raíces, lo que no les permite crecer. Y el problema con esto es, Señor, que creen que son maduros, creen que son crecidos, creen que tienen la razón y no saben que se han quedado chiquitos. Ten misericordia, Dios. Según tu palabra, aquel que cree saber algo todavía no lo sabe como debiera. Solamente tú tienes la verdad absoluta y completa. Enséñanos a creerte cuando nos amonestas. No sea que como Pedro te neguemos. Enséñanos a tener cuidado por los caminos por los cuales andamos. Guárdanos del maligno. Pero también, Señor, afirma nuestro corazón para que no salgamos a pasear con Él debido a sus continuas invitaciones. Enséñanos a reconocer las invitaciones sutiles del maligno, de modo que no nos extraviemos ni nos alejemos de la verdad. Pedimos tu sabiduría, pedimos tu ayuda en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me lo bendiga. Salúdense los unos a los otros en el amor de Cristo.